Hace unos días la congresista Elizabeth Medina del bloque magisterial, como promotora de la ley forestal, uno de los proyectos que se acumularon para el dictamen que luego se convirtió en ley forestal y que ha sido recientemente promulgada, uno de esos proyectos era de la congresista Elizabeth Medina, y estuvo acá sustentándolo, y al defender su proyecto dijo cosas muy duras de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Escuchemos lo que dijo. Lo que he leído es un estudio con recomendaciones de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, que son abogados dedicados al ambientalismo. Y ellos revisan y se preocupan por varias permisividades que se da. Hay gente que va a poder decir, bueno, ahora le voy a dar tal uso a mi terreno. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es el motivo de que usted mencione al SPDA, ¿no? SPA, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Derecho Ambiental. Ellos nunca les interesan justamente con el derrame de petróleo que existe por la zona de Loreto. ¿Cómo no les va a interesar? No les interesa. No tenemos ninguna denuncia que han hecho a estas empresas que han contaminado todos los ríos de toda esa zona. El otro, el derrame de petróleo de Ventanilla, hace poco, ¿no? De Repsol que hizo. ¿Cuál es el pronunciamiento que ha hecho estos señores ambientalistas? Pues no lo tengo en la mano, pero... es que nunca lo han hecho. Mire, es que nunca lo han hecho. Si usted tiene nunca. razón, sería el colmo que no hayan hablado o escrito sobre eso. Se los vamos a preguntar. Es que yo he estado en la comisión también de pueblos indígenas, he estado en la comisión de agricultura. He visto que ahora justamente con esta problemática que se ha dado a nivel nacional de la zonificación de los BPPs, he visto que ahora ellos son los señores opinólogos. Y por supuesto que le vamos a preguntar a la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, por lo que en ningún momento creímos que pudiera ser cierto que siendo una asociación tan conocida, de allí salió el conocido ministro Manuel Purgar Vidal, no se hayan pronunciado, siendo la mayoría de ellos abogados, no se hayan pronunciado por temas históricos como el derrame de petróleo de Repsol o los problemas con el oleoducto en la Amazonía. Estamos precisamente con el director del programa de Bosques y Servicios Ecosistémicos. Gracias por acompañarnos, señor José Luis Capella. Gracias a ustedes por darnos este espacio y para nosotros es importante, en primer lugar, la SPA es una institución que tiene 38 años, no solamente preocupada por el oleoducto norperuano y los problemas que ha tenido en los derrames constantes que ha tenido, lo hemos denunciado, lo hemos colocado en medio, sino que para no entrar a mucho debate sobre eso, sobre Repsol, no solamente nos hemos pronunciado, hemos mandado 11 propuestas para que se pueda atender mejor esto que ya tiene 2 años, y no solamente eso, sino que somos terceros dentro de los procesos administrativos que siguen OEFA, por el tema además son ambiental. Parte, nos hemos metido como terceros están para de estar los directamente ahí. Y además hemos participado en las comisiones, en el Congreso. Entonces creo que huelga explicar muchísimo más. Sería impensable que ustedes no hayan opinado sobre el derrame de Repsol. Además en la sería negar ambiental, su razón de ser, ¿no? Exacto. Entonces, además tenemos propuestas concretas, ¿no? Como por ejemplo, para que no vuelva a ocurrir esto y nos encuentre tan desprevenidos, tener una norma de reparación o de responsabilidad ambiental que incluya seguros ambientales, tener, por ejemplo, una capacidad instalada del Estado mejor para poder atender a los especímenes que se afectan por ese tipo de derrámenes. No hay, por ejemplo, centros de rescate estatales actualmente. CERFOR debería implementarlos. Entonces, no solamente hemos opinado diciendo qué mal que está, sino hemos propuesto cuestiones concretas y que estamos tratando de que el Congreso y el Ejecutivo impulse estas iniciativas, ¿no? ¿Y le hacen serias objeciones a la nueva ley forestal? Sí, solamente una aclaración, esta es una ley que muchos la han llamado antiforestal, porque en realidad en un artículo lo que hace es perjudicar lo más importante de una ley importante, que es la ley que controla los bosques o debería gestionar los bosques. Es decir, es como una vulneración, un estiletazo a un marco jurídico y además en una parte muy grave, porque la actividad que lamentablemente afecta más a los bosques actualmente, eso está
documentado por el Ministerio del Ambiente, es la actividad agropecuaria mal planificada. No estamos en contra de una buena actividad, de un buen empresariado en la Amazonía o en los lugares en donde pueda haber ecosistemas. Ustedes, yo no los reconozco como ambientalistas radicales. No, para nada. Nosotros estamos promoviendo, primero, una cuestión importante, un diálogo respecto a esta norma, pero no se puede cambiar un marco normativo, y no solamente lo hemos dicho nosotros, sino varias otras personas, tan importante, con un debate de 10 minutos en el último momento de una legislatura en donde la moneda de cambio parecía ser qué es lo que quiere uno y el otro. Esta es una norma muy, muy importante que además ha venido de un proceso de participación y consulta del post-Bagua. Entonces no podemos jugar con una cuestión tan sensible. Claro, fue una tragedia tremenda y no queremos ir hacia otra tragedia. Para nada, pero además se pueden promover inversiones tranquilamente y se pueden además formalizar a las personas que quieren formalizarse con unas reglas de juego claras, pero no con una norma. ¿En qué consiste eso que llama un estiletazo? A ver, el estiletazo es el siguiente. Nosotros hasta el día de hoy tenemos que las tierras forestales y de protección son parte del patrimonio de la nación, tengan bosque o no. Esta norma es un borrón y cuenta nueva. Es a todos los que destruyeron el bosque hasta antes de esa norma, ya no le voy a pedir ni que presente ningún documento, pero sobre todo voy a inhibir que el Estado técnicamente revise de qué se trata esa zona, que es lo más importante. El Estado tiene un rol de, en base a evidencia, tomar una decisión respecto del territorio. Si no toma esa decisión, que definitivamente con esta norma ya no va a tener esa oportunidad, tenemos la amenaza de que se formalicen o se legalicen aquellas tierras que, por ejemplo, iban a ser tituladas a comunidades nativas, son ecosistemas frágiles, son buenas para promoción de inversiones en industrias maderables. Esa suerte de amnistía a ustedes les parece peligrosa. No solamente es yo creo que se estaría legalizando mucho que ha sido talado ilegalmente. Yo creo que no solamente talado ilegalmente, sino mucho que no va a ser productivo para sacar de la pobreza a las personas que están en esa situación. Porque además el otro problema de fondo es la capacidad del suelo, ¿no?, que tiene la Amazonía, por ejemplo, y la posibilidad de que a partir de actividades como la agricultura de pan llevar o la agricultura extensiva, estas personas salgan de la pobreza, que es una promesa que en realidad está aprobado también por los técnicos, no es tal. Sin embargo, esta ley forestal ha entusiasmado a importantes gremios y muy formales, como la CONFIEP y varias asociaciones de productores de café, de cacao, correcto, de los cultivos más competitivos y modernos. Lo que sucede es que estamos en una coyuntura en donde, creo que también usted lo consultó a la congresista, está de por medio que el mundo está empezando a reclamar que los productos, los commodities que vienen agrícolas, vengan con un sello de no proceder de deforestación. La Unión Europea ya tiene una reglamentación que va a entrar en vigencia pronto, el Reino Unido también está haciendo la suya propia, Estados Unidos tiene ya un proyecto de ley en lo mismo. Entonces, el mundo está empezando a fijarse que no quiere que el café que toman en Alemania y en España provenga de no solamente deforestación, sino agravio a derechos laborales, integridad, por ejemplo, en derechos humanos de las personas afectadas. Entonces, esa oportunidad nos debería llevar a soluciones que eleven el nivel de nuestra agricultura, es decir, que nos lleven a alejarnos de formalizar o legalizar. Entonces ahí está la clave, ahí está una de las claves del apuro de esta ley, ¿no? Es la oportunidad, pero además es la oportunidad que ya el Midagri y el MINAM estaban tratando de tomar para empadronar a productores, para seguir un proceso adecuado. Claro, pero con esta ley se estaría dando el mensaje de que, bueno, ya pues con esta ley ya formalizamos, legalizamos esto, entonces ya no podrán decir esto proviene de terrenos deforestados, porque ahí hay una ley que es, no, pero si esto se ha formalizado. Pero además eso es una forma ingenua de tratar al marco internacional, porque la propia, acá tengo la reglamentación europea de la cual estamos hablando, la propia reglamentación ya sabe que hay países que tienen por lo menos un 30% de su deforestación legalizada. Por lo tanto, no es que vamos a poder engañar con con esta legalización al brochazo, al simple que ha entusiasmado a gremios formales. Pero no logramos con eso cumplir con la regla, porque la legislación de la Unión Europea no habla de propiedad, no habla de tenencia, habla de cumplir con que no se haya producido deforestación. Y eso es un esfuerzo que el Ejecutivo
tiene que implementar con el MIDAGRI, con el MINAM, con las regiones. Las regiones se han pronunciado, acá está la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, en contra de la norma. ¿Por qué? Porque lo que quieren ellos es un verdadero cambio, que hay que cambiar seguramente la ley forestal, pero no de esta forma, porque de alguna manera con esto permite que algo que debería hacerse bien se haga como sea, y en los hechos yo no sé, de alguna manera es lo que más le preocupa, creo, a los 2 o 3 congresistas que ya han presentado proyectos de ley para derogarla. No se sabe cómo se va a poder reglamentar un despropósito como este, claro, porque es una norma muy mala. Es derogarla, pero si hubo correlación para votar a favor de ella, difícilmente la va a haber para derogarla. Eso es otra cosa, debate de 10 minutos y esta norma ya había sido votada, y había una cosa importante, ya había sido votada. Pendientes. No, es que a mediados de año fue votada, y las opiniones del Ministerio de Agricultura, del Ministerio del Ambiente, que dijeron esta norma no puede aprobarse, hicieron que en el debate sea votada en contra, es decir, perdió. Solamente que los congresistas que se quedaron, pendientes de que esto sí se apruebe, reconsideraron. Y esta reconsideración deciden ponerla en agenda el último día del debate, el día que están todos buscando, ¿no?, monedas de cambio. Toma y daca antes del cierre de legislatura. Exactamente, y ahí aprueban esta ley. En 10 minutos se aprobó de como reconsideración. Algo que se había desaprobado. Que se había debatido. Fue una nueva votación. Y hay algo adicional. En esa votación, después de esa votación, se pidieron 2 reconsideraciones. 2 nuevas reconsideraciones. Así es, para volver. Y ahí hay otro tema de forma. El reglamento del Congreso dice que no se puede aprobar una norma que tiene pendiente una reconsideración. Pero Alejandro Soto, el presidente de la mesa directiva, dice que eran extemporáneos esos pedidos de reconsideración. Hay precedentes clarísimos en donde las reconsideraciones que se han presentado en mesa se han tenido primero que debatir antes de promulgar una norma. Pero hay otro tema, porque ese es el tema de la legalidad. El otro tema es de la legitimidad, y yo creo que también ayer organizaciones, por ejemplo, como AIDESEP, CONAP, las organizaciones representativas de los pueblos originarios, son organizaciones representativas reconocidas por el Ministerio de Cultura, por la OIT, por el Convenio 169, por el Ministerio de Justicia. Entonces, representan el interés y la Confederación Nacional Agraria y a la preocupación, ¿no?, en el fondo de que esta norma haya sido aprobada sin haber pasado por un proceso de consulta con ellos. Porque finalmente las áreas que están normalmente en disputa o por formalizarse, en muchos casos las han pedido los pueblos indígenas como un derecho consuetudinario, es decir, como un derecho previamente establecido. Entonces, usted que habló de diálogo y coordinar entre las partes interesadas, ¿qué propondría para que no suceda lo que puede suceder pronto? Que la Unión Europea diga, ¿saben qué? Con esta legislación no nos satisface nuestra exigencia y no vamos a aceptar sus productos. Sí. Lo que tiene que pasar es que el Ejecutivo se tiene que sentar con el Congreso y proponerle un camino para una verdadera reforma que busque formalizar a quienes pueden formalizarse, pero excluyendo de esa formalización aquello que evidentemente vulnera derechos de personas que están viviendo en esas zonas, vulnera principios ambientales básicos. Un ecosistema frágil no lo vas a convertir simplemente por el hecho del... Y acá se está pidiendo que en lugar del MINAM, el Ministerio de Ambiente, sea el MIDAL, el Ministerio de Desarrollo Agrario. Esa es una pelea de siempre de la zonificación. La zonificación es importante, sin embargo tiene que ser, digamos, un consenso entre los sectores productivos como el MIDAGRI con el ambiental. Acuérdense que el ordenamiento territorial, la Dirección General de Ordenamiento Territorial, nace con el Ministerio del Ambiente. Entonces, el asunto de fondo ahí es que ambas entidades se tienen que poner de acuerdo para hacer la zonificación forestal. Ya está avanzando la zonificación forestal. De hecho, los gobiernos que más se han opuesto a esto, como San Martín, son los que la han terminado. Esa es otra deuda que se tiene. Debería haber ido mucho más rápido. Regiones como Ucayali ya la tienen al 90%. Entonces, hay que acelerar esos procesos, pero esa norma al caballazo no ayuda. No. Muchísimas gracias, señor Capella. Seguro estaremos hablando próximamente.